Vamos a hacer una primera lectura en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, para comenzar a leer en el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pasamos al versículo 20 y dice así también: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y vamos a hacer una segunda lectura para unirnos a nuestra serie que estamos viendo en el capítulo 8, para poder ver los dos últimos versículos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 11, 12 y 13. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo ha estado tratando un asunto que surge por una pregunta quizá que la misma Iglesia había hecho, y también ciertamente por la preocupación que Pablo tiene sobre este asunto, de si poder participar en lo que se supone que era para la idolatría o que venía de la idolatría. Y de ahí nos surge a nosotros un principio que tiene que ver o tiene que ser aplicado a los diferentes contextos de nuestra vida cristiana. Pero tratando este asunto de si unos creyentes pueden o no pueden comer carne a los sacrificados, si podemos participar de ciertas actividades, no estamos tratando de un asunto superficial o secundario, sino que nos va a llevar a un asunto que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros como creyentes. No es únicamente que haya división de opiniones, sino que nos va a llevar a una situación crucial en la relación con respecto a nuestros diferentes hermanos. Lo primero que nosotros tenemos que notar o tenemos que hacer cuenta es que no solo es pecado aquello que va directamente en contra de los 10 mandamientos. Enseguida vendrá a nuestra mente la idea de que, bueno, yo no mato, o yo no miento, o no cometo adulterio. En todo esto seguramente muchos de nosotros tendrán que sentirse culpables, pero hay una idea de decir, bueno, pues como yo no cometo estos pecados directamente en mi vida, por tanto, me puedo sentir limpio o aceptable delante de Dios. Nadie puede escapar de los 10 mandamientos, ni siquiera en ese decálogo de las 10 palabras. Pero si en lugar de mirarte en los 10 mandamientos, te miras en cómo el Señor Jesucristo interpreta o aplica de manera correcta esos 10 mandamientos,
entonces seguramente que ninguno de nosotros sentirá o podrá haber excusa alguna. Cuando nos dice la ley no matarás, el Señor Jesús en el Evangelio, las bienaventuranzas, en el capítulo 5, nos muestra claramente que no es solamente clavarle la daga a alguien para quitarle la vida, sino que cuando levantas una palabra en contra de tu hermano o de un insulto, entonces ya eres culpable de este mandato. Que no es únicamente el robo cuando literalmente tomas aquello que no es tuyo, sino cuando codicias y deseas algo que es de otro en tu propio corazón. No es únicamente de poder adulterar de manera física o ser infiel en una relación matrimonial, sino que si tienes esos deseos en tu corazón, ya eres culpable de ese mandamiento. Que la idolatría no es únicamente el tener ídolos paganos delante de ti, sino aquellos ídolos que puedas tener en tu propio corazón. Y ante esto, ¿quién puede librarse? Y bien nos enseña la palabra que hacerte culpable de uno de estos mandamientos e incluso en la manera que lo puede estar enseñando nuestro Señor Jesucristo, te hace culpable de toda la ley. Pero debemos de ir un poquito más allá todavía. No es únicamente el de cometer este pecado o de poder ver los pecados en nuestro corazón, nuestros deseos, en nuestros ojos, etcétera, sino que también podemos señalar que es pecado aquello que está en la actitud y en las motivaciones, que es lo que Pablo está tratando aquí en este capítulo y en estos versículos de manera concreta. No es únicamente algo que tú físicamente estés haciendo, sino aquello que te está moviendo a actuar de cierta manera, sea correcto o incorrecto, como ahora vamos a mirar. Centrémonos en una idea aquí. Aun cuando tú te vayas a encerrar en una urna de cristal, o te escondas en la más profunda de las cuevas o en lo más alto de las montañas, no vas a poder escapar de ti mismo. Es decir, que este deseo o estos anhelos que tienes en tu corazón te van a acompañar allá donde tú vayas y donde tú te encuentres. Pablo, en su carta a Tito, dice que la mente y la conciencia ya están corrompidos. La corrupción no está únicamente en los miembros o en las acciones, sino que la corrupción, el daño, el principio por el cual, o la base por la cual van a venir los males, el pecado, ya está en la mente y está en la conciencia y en el corazón. Así es, y podemos leer una sentencia firme y sublime que hace el mismo Santiago en su carta. Cuando leéis en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, dice así, y es muy importante que tengamos todo en cuenta estas palabras. Versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ya está cometiendo pecado. Así que tú imagínate las opciones y las posibilidades que nos da la Escritura y que nos da el Señor para hacer bien. Y la capacidad que tenemos nosotros como creyentes para poder hacer este bien. Bueno, pues si no haces este bien sabiendo y pudiendo hacerlo, esto te hace culpable y te hace pecador. Pablo añade en su propia carta a los romanos, en el capítulo 14, una idea muy similar. Todo aquello que no proviene de fe es pecado. Es decir, que todo aquello que tú podrías hacer por tu confianza puesta en el Señor Jesucristo, en la posibilidad de relación que tienes con Dios por medio de tu fe, y sabiendo que vienen ideas o vienen conceptos o hechos a través de esta fe y no actúa, todo aquello que está fuera de esa fe es pecado. Teniendo esto en mente entonces, que no solamente los 10 mandamientos, sino la aplicación extensa de los 10 mandamientos
y que además es la actitud y las motivaciones que nos mueven a actuar de una manera u otra, nos hacen culpables y nos hacen traer pecado, tu relación con hermanos no es solamente un asunto de sensibilidades o de diferencias de opinión o de maneras de ver o de actuar en diferentes circunstancias, sino que tu tensión creada entre tus hermanos o con tus hermanos con respecto a ciertos asuntos te hace a ti o te puede hacer culpable. Fijaros lo que ya veíamos en otra ocasión y que tenemos que repetir en esta otra vez. Las terribles consecuencias de una bendición sobre tu vida y tu vida cristiana mal usadas pueden hacerte culpable de pecado. Que el Señor te puede haber dado y seguramente te ha dado multitud de bendiciones. Que puedes saber lo bueno que es para tu alma el conocimiento, como nos dice al principio del capítulo, el poder conocer el Evangelio, el poder saber acerca de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y de su obra, de la presencia y el poder del Espíritu. Todo eso es una información extraordinaria. Pero esa información que tienes de las Escrituras, de la doctrina, con respecto a Dios o respecto al Evangelio, mal utilizadas, te puede hacer culpable. Y que también añade que la libertad que nosotros hemos adquirido, o los derechos que hemos adquirido como creyentes, también nos dice en este capítulo, mal usados, nos pueden hacer culpables, nos pueden hacer sentir o saber que somos pecadores. El conocimiento es una gran bendición. El ánimo que tenemos que darnos los unos a los otros para investigar y saber más acerca del Evangelio, de la esperanza del pueblo de Dios, de nuestra relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Y los derechos y la libertad y las posibilidades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo también. Esto es una gran bendición para nuestras vidas. No estamos sujetos a Satanás, no estamos sujetos a dominio alguno, sino que somos libres en Cristo. En todo caso, siervos suyos para su gloria y nuestro bien. Pero estos beneficios, estos regalos de parte de Dios, mal usados, nos hacen culpables, nos hacen pecadores. ¿Cómo es esto? Bueno, pues entonces vamos a hacerlo tal como lo está diciendo el apóstol Pablo. Fijaros bien cómo dice, de la manera que pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, versículo 12, contra Cristo pecáis. El hecho de poder actuar de una manera equivocada o agresiva o violenta verbalmente o en actitudes con arrogancia con respecto a nuestros hermanos, nos hace pecar contra el hermano. Pero para que no quede ninguna duda de esta idea, de lo que nos va a decir, fijaros bien. Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. A la hora de tratar nuestra relación con el hermano o con la hermana, en cómo nosotros debemos de actuar en nuestra relación de cuerpo, en esta comunión que deberemos de tener los unos con los otros, siempre tienes que mirar a tu hermano como aquel por el cual Cristo murió en la cruz. Lo primero que tienes que ver y que tienes que saber es que tu hermano ha sido la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo ha tenido que venir a este mundo. Y fijaros bien, Cristo no ha venido para la gente buena o para la gente perfecta o para aquellos que han cumplido una serie de requisitos o que de alguna manera pueden pensar que lo merecían. No ha venido para los que han ganado por sus méritos algún tipo de beneficio o derecho con respecto a Cristo. El Evangelio nos dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, que no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Que ha dado su vida en rescate por aquellos que eran enemigos de Dios y eran esclavos del diablo. Por tanto, no había ningún mérito ni ninguna posibilidad. Si Él ha sido capaz, nuestro Señor Jesucristo, de morir en una cruz
por hombres y mujeres como esos, es decir, como tú y como yo, nosotros deberíamos de mirar y de tener a nuestros hermanos con esa misma consideración. La misericordia que el Señor Jesucristo ha mostrado para con ellos es la misericordia que nosotros tenemos que mostrar para con estos también. Debes amarle de la misma manera que Cristo les amó y debes de actuar de la misma manera con la que Cristo actuó. Nuestro Señor Jesucristo tenía todos los derechos. Él tenía su propia gloria y majestad. No hay mancha alguna en su ser, de principio a fin. En ninguna manera Él debería de haber muerto. Él no tenía ninguna culpa delante del Padre. Pero igual que nos dice Pablo en Filipenses, que Él dejó toda su gloria y toda su majestad para hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz. El que no tenía pecado se hizo pecado por todos nosotros, para tener que morir en una cruz a causa de nuestros propios pecados y por supuesto no de los suyos. Si Él ha sido de esta manera el sacrificio para nosotros, cuánto más nosotros tendríamos que mirarlo de esa forma. Si Él ha actuado sacrificialmente, nosotros tendremos que actuar también sacrificialmente. Dañar la obra del Señor Jesucristo muriendo en la cruz por pecadores es dañar lo fundamental y la causa principal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estás ofendiendo a tu hermano y cuando estás actuando de manera indigna, cuando no estás teniendo paciencia con él en su lentitud, cuando no estás siendo suave en su débil o con su débil conciencia, cuando quieres imponer tus derechos como creyente o el conocimiento que tú has adquirido sobre tu hermano que es más débil o más lento en su desarrollo, en realidad lo que estás haciendo es pecar con aquella obra preciosa que implica el Evangelio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo por pecadores. Es más, nos dice aquí que no solamente tendremos que tener siempre presente que nuestro hermano es la causa por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por quien Cristo murió, sino que además tu actitud está haciendo perderse a tu hermano. En este contexto que tenemos en estos versículos no se refiere a perder la salvación, puesto que como es obra del Señor Jesucristo, el Señor Jesús ha asegurado de manera definitiva nuestra salvación. Aquellos por los cuales pueden decir en este día que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, no tienen que tener ninguna duda de que están seguros para la eternidad. Porque nada ni nadie, por alto, profundo o por poderoso que se pueda presentar, nos puede apartar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. Nadie los apartará o los quitará de mi mano, dice el Señor Jesús. Entonces, la salvación no se pierde. Aun cuando seamos un hermano débil, fuerte, con conocimiento de las Escrituras, con una gran experiencia, o seamos hermanos débiles de una conciencia, con un montón de camino por andar y mucho más que aprender o cambiar en nuestras vidas, si somos creyentes, si hemos puesto en esta mañana nuestra confianza en el Señor Jesucristo, estamos seguros. Nuestra alma no se va a perder porque está en sus manos. No depende de nuestra obra, sino que depende de la suya. Pero sí vamos a dañar la fe, el ánimo o el gozo de nuestros hermanos. Lo que podría ser una vida de gran fruto o una vida victoriosa en el servicio de la causa del Señor, posiblemente con nuestra actitud lo podamos hacer como una vida inútil y alejada de un eficaz servicio a Cristo. En el versículo 12 dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Perder al hermano es herirle, es debilitarle, es poder romper el gozo y las posibilidades de salvación. Quitarle el ánimo, es desanimarle. ¿Y cuántas veces con nuestra actitud arrogante o con nuestra jactancia por lo que pensamos que hemos adquirido, estamos dañando y hiriendo su débil conciencia?
O como dice Pablo en un pasaje paralelo en Romanos, capítulo 14, versículo 15, le estamos contristando, le estamos entristeciendo. Lo que debería de ser para algunos el gozo de la vida cristiana y de disfrutar de los beneficios que hemos adquirido en Cristo y de poder caminar en la senda del Espíritu, en lugar de esto, por nuestra jactancia y orgullo, lo que estamos haciendo es contristarle, entristecerle, destruir la obra de una manera real y práctica, al menos por un tiempo, por mucho tiempo quizá, en la vida de otros creyentes. Así que tu pecado no es únicamente el de haber sido o no haber sido idólatra. No es el que tengas un pecado o un deseo codicioso en tu corazón, sino que además por ese anhelo o actitud que puedas tener con respecto a tu hermano, lo que estás haciendo en realidad es herirle. Y al herirle, lo que estás haciendo es pecar contra él. Y estás pecando con la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tendría que ser construir y edificar y fortalecer, tú lo que estás haciendo es arruinándolo y poniéndole barreras. Pero no solamente esto, sino que además, podríamos decir en segundo lugar, no es solamente que esa actitud que tienes de arrogancia por tu conocimiento, tu libertad y derechos, estás pecando contra tu hermano, sino que además estás afectando tu propia relación con el Señor Jesucristo. No es únicamente un pecado contra el hermano, sino que es un pecado contra Cristo. E hiriendo su débil conciencia, dice 12, pecando contra el hermano, contra Cristo pecáis. Pecar contra tu hermano, es decir, crear una fricción, una distancia, herirle y dañarle en su camino cristiano, en su lucha por los principios para alcanzar en la vida cristiana, lo que está haciendo es afectarte a ti mismo en la relación con Cristo. El Señor Jesucristo lo expone en el Evangelio de esta manera. En cuanto hicisteis o no hicisteis estas cosas a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis o no lo hicisteis. Es decir, que cuando nosotros estamos actuando con respecto a otros, en el nombre de la causa, en la vida cristiana, lo que estamos haciendo es actuando en contra o a favor de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a estos niños o más pequeños no lo hicisteis, a mí no me lo hicisteis. Piénsalo bien. Lo que no estás haciendo de manera adecuada y digna con tu hermano, en realidad no lo estás haciendo con respecto a Cristo. Si no estás buscando la gloria y el bien de la causa de nuestro Señor Jesucristo, no estás buscando la gloria y el bien del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de Pablo es esta cuando aún era Saulo y se encuentra de bruces en la presencia de nuestro Señor Jesucristo que se le aparece en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? Y ante la incredulidad o la sorpresa de Saulo, el Señor tiene que responderle, cuando persigues a la iglesia, a mí me estás persiguiendo. Es decir, que todo el mal que nosotros podamos estar causando, según esas mismas palabras con respecto a Saulo, el daño que podamos hacer a la iglesia o a los creyentes individuales, se lo estamos haciendo al mismo Señor Jesús. La relación con respecto a tu hermano va a afectar tu relación con el Señor Jesucristo. Juan, en su primera carta, como hemos estado leyendo en el capítulo 4, nos dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si no estás amando a tu hermano de la manera correcta, no te puedes abrogar o decir, creerte que estás amando al Dios de los cielos o estás amando a Cristo mismo. Dios es espíritu, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oír con nuestros oídos físicos y por tanto el amarle puede ser algo muy extenso, muy amplio, muy difuminado, muy etéreo.
Ahora bien, si dices que amas a Dios, tienes que empezar, nos dice Juan y nos está diciendo también estos versículos, es amar o empezar a amar al hermano que está a tu lado, en su debilidad, en sus luchas, en sus caídas, en sus victorias también. Si hieres la conciencia de otros, estás pecando contra Cristo. Le ofendes a Él, aun cuando sea la ofensa contra el hermano más débil. ¿Qué quiere decir? Que tu relación con tu hermano, para bien o para mal, va a afectar, para bien o para mal, en tu propio crecimiento espiritual. No estás solo, no vas a crecer solo, estás en un cuerpo y lo que tú hagas con respecto a tus propios dones o tus posibilidades o tus beneficios recibidos como creyente te van a empujar hacia Cristo o te van a alejar del Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces no podemos ver crecimiento en nuestra vida cristiana, no porque no seamos quizá místicos o muy espirituales, decimos, leyendo las Escrituras y orando solos en nuestra casa? El principio es que nuestro crecimiento y relación con el Señor va a depender mucho y gran parte en nuestra relación y crecimiento fraternal o amoroso con respecto a nuestros hermanos. Porque lo que está diciendo aquí de manera negativa, pecar contra el hermano más débil, es pecar contra Cristo mismo porque estamos pecando, dañando su obra. Lo opuesto también es posible, lo opuesto también es real. Si haces todo el bien que está a tu alcance, si ayudas a tu hermano en su debilidad o a lo largo de su camino, si avanzas con él, a veces cargando a tu propio hermano sobre las espaldas, si estás buscando su edificación y su fortaleza, estás honrando a Cristo mismo y por tanto estás cumpliendo con tu tarea y estás recibiendo o vas a recibir los beneficios de tu relación con Cristo. Busquémoslo. No es únicamente que podamos decir en nuestras vidas cuánto amo al Señor Jesús que murió en la cruz por mis pecados. Ojalá todos nosotros pudiéramos decirlo de una manera convincente. Pero no es únicamente que digamos o que repitamos ciertas palabras de la Escritura y del Evangelio, sino que es la manifestación, el cumplimiento de estas palabras. Si amas al Señor Jesucristo, tendrás fruto y beneficio de la relación con Él. Si amas a tu hermano por el cual Cristo murió, si te esfuerzas en la relación y la comunión con Él, si eres capaz de renunciar a ciertos privilegios por causa de tu hermano, esto te va a unir y te va a fortalecer en la relación y en la comunión con tu Señor Jesucristo. Ten siempre, fíjate bien, ten siempre a Cristo y por tanto su obra y tu relación con Él en perspectiva cuando trates con tu hermano a lo largo de tu vida cristiana. No hagas las cosas quizá en primer lugar por tu hermano. No estés buscando alcanzar el aplauso o el reconocimiento de otros creyentes. Lo que estás buscando en el beneficio y en el sostenimiento de tu hermano más débil es tu comunión propia con el Señor Jesucristo. Busca los beneficios de una relación personal con el Señor Jesús a través de la obra que puedas hacer con tu hermano. Ten siempre en perspectiva, puestos tus ojos en el Señor Jesús. Estos versículos nos muestran, por tanto, consecuencias terribles si no actuamos de la manera adecuada, incluso con los beneficios y las bendiciones de parte del Señor. Pero todo lo contrario es, si queremos los beneficios y queremos aumentar las bendiciones de parte del Señor, trabajemos en la comunión y la relación los unos con los otros. Dejarme terminar con unas conclusiones que deberíamos de aplicar en nuestras propias vidas a partir de este mismo instante si fuera necesario. Tu meta principal como creyente en la vida cristiana no es de disfrutar de tu libertad o de tus derechos o de tus posibilidades como creyente, sino quizá una de tus mayores prioridades como creyente es evitar que tu hermano se escandalice.
que encuentre tropiezo en ti o que pueda caer y perderse o dañarse o herirse. No estés buscando el que tú te puedas sentir bien, el que puedas aprovechar todas las ventajas adquiridas como creyente, que pueden ser muchas, sino que estés buscando a lo largo de tu vida que los que están a tu lado y que los que te acompañan en el camino y toda la obra en general, global de la obra del Señor Jesucristo, sea tu prioridad. En la salvación. Cuando alcanzamos la salvación personal, cada uno de nosotros, tú eres lo importante. Y no debe haber nada ni nadie que te sea piedra de tropiezo, que levante una barrera. Esfuérzate, porque lo principal, y lo quiero decir en esta mañana a todos los que me puedan escuchar y que no sean aún creyentes, lo principal es la salvación de tu alma. Y tienes que despojarte de todo. Si es necesario, incluso de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. Si ellos son barreras, si pones el primer amor hacia tu familia y no a Cristo, estás encontrando dificultad. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Tienes que quitar todo aquello, incluso todas las personas que te puedan relacionar si son necesarias para encontrar la paz con el Señor Jesús. Hasta que no encuentres el perdón de tus pecados en el Señor Jesucristo, tu alma es lo más importante y es lo más urgente. Y lo tengo que clamar y lo tengo que repetir una y otra vez a todo el que me quiera escuchar. Mira que puedes perder todo tu cuerpo, y puedes perder toda tu mente, y puedes perder toda tu libertad, pero lo importante es el alma, asegúrala en las manos, en la obra, en la persona del Señor Jesucristo. Pero luego, cuando tu alma esté segura, cuando puedas haber encontrado la salvación de tu vida, el perdón de pecados y por tanto la promesa firme y segura de que estarás con el Señor en los cielos, la siguiente responsabilidad es buscar el bien también con respecto a tus hermanos, la causa de nuestro Señor Jesucristo, glorificarle a Él a través de la vida cristiana. En la vida cristiana tú no eres lo principal, la causa de Cristo es lo principal. Tú pasas a estar en segundo plano. Y esto nos puede costar. Como dice Pablo, tengo que estar dispuesto incluso a dejarlo todo por causa del Evangelio para que algunos incluso puedan llegar a creer. Si es necesario, tendremos que estar dispuestos a ello. Si ya tenemos nuestra alma segura en las manos de nuestro Señor y por tanto nuestra eternidad segura en su presencia. Y Cristo tiene que estar delante de ti en todas tus experiencias, en toda tu búsqueda, en todos tus esfuerzos, en todos tus anhelos. Cristo delante de ti siempre, incluso en la relación con tu hermano más débil. Aun cuando te desagrade tu hermano por algunas circunstancias o ideas, Cristo tiene que estar delante. No lo mires a como tu hermano simpatiza, sino mira a aquel por el cual Cristo murió. Y por tanto verás que es mucho más fácil tratar incluso con aquellos que tengamos diferencias secundarias. Y termino con esto también en la aplicación, porque nos dice en el versículo 13, por lo cual ni la comida le es a mi hermano ocasión de caer. Si esto es así, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Si es necesario, jamás volveré a comer carne si esto es tropiezo o es escándalo para mi hermano. De por vida tendremos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos muchos privilegios o posibilidades por causa del bien de mi hermano, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la tendencia quizá a decir voy a disfrutar de estos años de paz, me voy a jubilar pescando en la orilla del mar, me voy a esconder en todo lo que yo he adquirido de mi pensión y me voy a olvidar de todo lo demás. Jamás esto debería de ser nuestra prioridad, buscar nuestro bien aun cuando sean los últimos años de nuestra vida. No es buscar la fama o el renombre. Si es necesario, renunciaré a todos aquellos privilegios por la causa de Cristo. Pablo podría haber llegado muy alto
como Saulo de Tarso, en la posición que tenía en sus pensamientos, en su conocimiento y en la relación con autoridades de su tiempo. Y se negó a todos aquellos privilegios que tenía por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio y para ganar a muchos, si fuera posible. Esta debe ser nuestra actitud. Si es necesario, no busquemos los beneficios en esta vida. Si tengo que renunciar, si tienes que renunciar a cosas, renúncialo y que jamás, nunca más sea tu prioridad, porque tu prioridad ahora como creyente es otra. ¿Estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto a que puedas decir para siempre estaré capacitado a renunciar a estos derechos o privilegios o conocimiento por causa de mi hermano? No estamos diciendo que reneguemos de la palabra de Dios o que podamos aprovechar, como hemos visto en otra ocasión en esta serie, los beneficios que Dios nos da, pero en ninguna manera seas causa de escándalo o de tropiezo a tu hermano. Todo lo contrario, que nuestra vida, si es necesario, rindiéndolo todo, seamos un trampolín, un apoyo, un ánimo a nuestro hermano más débil. Y entonces la causa de Cristo encontrará mucho más fruto. Al Señor sea la gloria. Amén.